Muy buenas noches a todos, muchachos. Bienvenidos a la clase 8 de geomecánica, una clase enteramente práctica en donde nos vamos a enfocar en el método de Coulomb para poder determinar los empujes de suelo y las preguntas que nos vengan a poner, ¿ok? Pero antes de ello, voy a leer algunas preguntas y algunas respuestas conceptuales que pienso que son importantes en el examen, que probablemente se las vayan a preguntar. Empiezo. ¿En base a qué variables se puede definir un criterio de falla? Respuesta. Los criterios de falla se definen según tensiones o deformaciones. Pregunta 2. ¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas del ensayo de corte directo? Respuesta. El corte directo tiene la ventaja de ser simple, rápido, barato y sirve más para arenas, entre paréntesis, suelos granulares, y la preparación de la muestra no presenta mayores complicaciones. Por otro lado, la desventaja es que se encuentra en la configuración del ensayo, ya que no se mantiene constante el área de deslizamiento, imponiendo un plano de falla determinado, imposibilitando conocer los esfuerzos que actúan en planos distintos al de la falla. ¿Aló? ¿Ya? Además, no es posible la medición de presiones de poros ni deformaciones y no trabaja en tensiones principales. ¿Cuáles son las ventajas? La pregunta 3. ¿Cuáles son las ventajas del ensayo triaxial? El ensayo triaxial trabaja en tensiones principales, con geometrías, estados tensionales, presiones de poro y deformaciones que se pueden traquear en el tiempo. El plano de falla se expresa, no es inducido. El ensayo permite la medición de deformación axial, volumétrica y radial. La medición de índices de vacíos, el volumen de agua en el espécimen, la presión de cámara y de poros, hidrostática y exceso. Pregunta 4. ¿Cuál es el valor de la cohesión en una arena generalmente? ¿Por qué razones este valor podría cambiar? La respuesta es que la cohesión de arenas se considera cero, como ya lo sabemos. Sin embargo, una arena húmeda podría presentar presiones de poro negativas por succión, generando cohesión aparente, y también puede inducir cementación a través de sales. Esto último, olvídalo. Lo importante es que cuando la arena está húmeda, a veces se presentan presiones de poros negativas por succión y se genera una cohesión aparente. Por ejemplo, cuando tú estás en el mar, cuando tú tienes, no sé, estás haciendo un castillo frente al mar, agarras arena húmeda. Cuando tú vas a deformar ese castillo, generalmente el castillo no se desborona en forma de planos, sino que hay como una especie de curvas en ese plano de corte. No es un plano, pero digámoslo así, ¿ya? Así que las arenas pueden presentar cohesión aparente, pero generalmente no tienen. En terreno, pregunta 5. En terreno, ¿de qué depende que la respuesta de un suelo sea drenada o no drenada? Respuesta. La condición de drenado o no drenado de un suelo saturado depende de la rapidez de la carga que se aplica al suelo respecto a la velocidad que presenta el agua para drenar de la masa de suelo. Ejemplo, una carga sísmica o un impacto genera incluso en suelos granulares un comportamiento no drenado. Por ejemplo, en suelos finos la respuesta generalmente se considera no drenada debido a la lenta disipación del exceso de presiones de poro. Si usted tiene un suelo fino, es decir, las partículas de suelo son tan pequeñas, al ser tan pequeñas va a haber más posibilidad de que esas partículas se unan unas con otras, generando más fricción y más dificultad, cerrando los espacios al agua para que circule tranquilamente. Por ende, ese suelo se consideraría no drenado.
pero tiene que ver mucho con la velocidad de carga, valga la redundancia, de la carga en sí que se le va a colocar. Por ejemplo, en un sismo se considera, incluso en arenas, es decir, suelos granulares, que este suelo va a tener un comportamiento no drenado, obvio, porque el sismo está tan rápido y va en tantas direcciones que el agua no le da chance de escapar. O un impacto genera una fuerza y esa fuerza es tan brusca que reacciona el suelo y el agua tampoco le da chance de escapar, por lo tanto es no drenado, tiene que resistir esa fuerza como no drenada. Pero si tú estás en una edificación, tú estás construyendo un edificio y la velocidad de construcción del edificio, la velocidad de aumento de carga de ese edificio es más lenta que la velocidad de disipación del agua en el suelo, pues evidentemente estamos hablando de un suelo drenado. ¿Ok? Bien. Pregunta 6. ¿Para qué nivel de deformación se alcanza el estado último en suelos? Respuesta. El estado último en suelos se obtiene a niveles de deformación entre el 15-20% al 30%. Cuando el suelo ya no es capaz de tomar más carga y se deforma manteniendo un volumen constante a carga constante. Pregunta 7. Ante un mismo nivel de tensión efectiva, describe las principales características que definen que el comportamiento de un suelo sea contractivo o dilatante. Respuesta. A igual tensión efectiva, es el índice de vacíos de la muestra de suelo el que determina si un suelo es contractivo o dilatante. Un suelo denso dilata y un suelo suelto contrae. Pregunta 8. ¿Qué representa el parámetro B de Bishop visto en clases? ¿Cuál es el valor límite de este valor para validar la realización de un ensayo triaxial? La respuesta, como ya la hemos visto, parámetro B de Bishop mide el nivel de saturación mecánica de una probeta de suelo, es decir, el agua toma al menos 95% de las cargas externas en condición no drenada. Busca asegurar que la presión de cámara se transmita al agua y no al aire presente en el medio granular. El valor que se exige es de 0,95 para proceder con el resto del ensayo triaxial. Esas son unas preguntas teóricas que podrían salir al examen y quería que las supieran. Bueno, ahora sí empezamos. Voy a copiar un momento el enunciado y nos vemos en un ratito. Bien, empezamos con el primer ejercicio de Coulomb. Y dice así, son dos preguntas. La primera, para la configuración mostrada en la figura 2, determine el empuje asumiendo que H es igual a 5,518 metros. Considere el ángulo de fricción muro-suelo de 2/3 de phi. En la clase pasada creo que tuve un problema con el micrófono, justamente en esa parte la estaba explicando, y era que si a ti no te dan este dato del ángulo de fricción muro-suelo, tú podías asumir un medio o 2/3 de phi, ¿ya? Y eso te iba a dar el ángulo de fricción. Con cualquiera de las dos, puedes asumir un medio de phi o 2/3 de phi. Mi preferencia es que usen 2/3 de phi, siempre. Esa es mi preferencia. Ustedes pueden usar el otro si quieren. En este caso el problema nos los da y nos dice usa 2/3 de phi. Bien, la pregunta B dice, para la configuración de la figura 3, la figura esta que está aquí abajo, considerando n y alfa nulos y h 6 metros, compara el empuje activo calculado por el método de Rankine y por Coulomb. Aquí tenemos que calcular el empuje activo por ambos métodos, ¿vale? Y compararlos.
¿vale? Entonces, todo está bien acá. Grabando. Sí. Ya. Ok, entonces, como ya sabemos las preguntas, como les dije, en este último hay que calcular por Rankine y por Coulomb y compararlos. ¿Ya? Vámonos con la pregunta A. Bien, para la pregunta A, tenemos que definir por qué método vamos a calcular nosotros el empuje. ¿Ya? Porque la pregunta es, para la configuración mostrada en la figura 2, determine el empuje asumiendo H y el ángulo muro-suelo. ¿Ya? ¿Qué empuje se trata? ¿De qué empuje estamos hablando? Pregunta A. ¿Ok? ¿Qué tipo de empuje? Empuje pasivo, empuje activo, empuje estático. En este caso, estamos hablando de empuje activo, porque en el lado izquierdo no hay suelo, hay vacío, y en el lado derecho hay suelo, por lo tanto el muro ejerce como muro de contención de este suelo y el empuje es activo, por lo tanto empuje activo. ¿Qué? El método que vamos a utilizar es el método de Coulomb, pero no porque esta clase sea para explicar Coulomb. Bueno, además de ello, los ejercicios están pensados intencionalmente para eso. Se tiene que aplicar Coulomb porque simplemente hay ángulo de fricción muro-suelo. El muro está inclinado. Recuerden que para que exista Rankine, los muros tienen que estar completamente verticales. Esta pendiente que está aquí, o sea, esta pendiente de suelo denominada ángulo alfa, no tiene que ser cero para que para que se pueda usar Rankine. Si hay alfa y hay n, que es el ángulo del muro, en este caso de la inclinación del muro, si existe n y alfa, entonces hay que usar Coulomb. Entonces el tema es que se usa el método Coulomb porque existe n y alfa. ¿Ok? Bien, ya sabemos que es empuje activo, sí, y que hay que usar Coulomb porque existe n y alfa. Entonces, empezamos desarrollando el ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es determinamos los ángulos n y alfa. ¿Ya? Alfa viene siendo el arcotangente de 1 sobre 10. Y eso me da 5,711 grados. Y n viene siendo el arcotangente de 1 entre 5,518. Y eso me da 10,27 grados. ¿Por qué arcotangente de 1 sobre 10? Bueno, aquí está, la pendiente en el problema nos dice, este es alfa, ¿cierto? Bueno, en el problema nos dice 1, pendiente 1, 10, y esto es alfa, entonces cateto opuesto es 1 y cateto adyacente es 10, ¿vale? Recordemos que la tangente de un ángulo de θ o lo que sea, cateto opuesto entre cateto adyacente. El arcotangente, ustedes ya saben esto, pero bueno, igual lo voy a escribir. Es igual al cateto opuesto entre cateto adyacente. Ya, esto se aplica acá. 1 es cateto opuesto y 10 es cateto adyacente. Lo mismo ocurre acá.
Aquí tenemos 2 en la base de arriba y 4 en la base de abajo. Pero el 2, esto no nos lo dice el problema, pero nosotros asumimos que esto está perfectamente centrado. Por lo tanto, el sobrante de acá, de este triángulo, va a ser 1. Y el sobrante de este triángulo va a ser 1. ¿Ya? Entonces 1 más 2, que es todo este espacio, más 1, suma 4. La altura sabemos que es h, y h vale 5,518. Y esto es 1. Entonces, para sacar este ángulo n, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, cateto opuesto entre cateto adyacente. Es 1 entre 5,518. Sacamos la cotangente de eso y nos da n. Perfecto. Seguimos. Entonces, ya que tenemos todos los ángulos necesarios, se procede a ocupar las fórmulas. Es decir, vamos a calcular el ángulo de falla, θ A, y vamos a calcular el coeficiente activo, K sub A, estas dos cosas, para posteriormente calcular el empuje activo. ¿Ya? El ángulo de falla no tiene nada que ver con el empuje, pero igual nosotros lo calculamos. Entonces, C1, para ello necesitamos calcular las constantes C1 y C2, ¿ya? Para poder conocer el ángulo θ A. Entonces empezamos, C1 siendo, y simplemente no voy a dictar, sino que voy a copiar las fórmulas en directo para que no se haga eterna la clase. K sub A, una fórmula gigante. Que voy a hacerla rápida. Bien, espero que se haya entendido de alguna forma esta escritura. El K sub A me da
igual a 0,374 y el ángulo de falla me da 59,65. Entonces, como ya tenemos el caso sub A, el empuje queda dado por lo siguiente. El empuje activo viene siendo el gamma D, gamma seco, D de dry, por H al cuadrado, que es la altura del muro, por K sub A entre 2. Bueno, esto da 102,41 kilonewton sobre metro. Recordemos que esto es un empuje para un ancho unitario, ¿ya? Bien. Entonces con esto respondemos lo que es la pregunta A del problema. La respuesta A del ejercicio 1. Vamos con la B. En la B nos piden calcular el empuje. A ver. Nos piden para la configuración de la figura 3, considerando n y alfa nulos, y h igual a 6 metros, compara el empuje activo calculado por Rankine y por Coulomb. Obviamente aquí el alfa es 0 y n es 0 porque el muro es vertical. Y aquí no hay pendiente de suelo, así que es 0 el alfa. ¿Ya? Y como no se considera roce, creo que no se considera... Aquí no vamos a considerar roce, porque Rankine no considera roce, ¿ya? Entonces, esta colita de cerdo es igual a 0. Entonces, procedemos a calcular con Rankine. Bien, por Rankine, lo primero que hay que calcular es el coeficiente activo, ¿ya? Entonces, se calcula el coeficiente K sub A. Sub A viene siendo, como es activo, 1 más seno de phi entre 1 menos seno de phi. Y esto es 0,295. Recordemos que phi nos los dan. Y en este caso, phi es 33 grados. ¿Okay? O sea, la figura 3 tiene las mismas propiedades del suelo que la figura 2. ¿Ya? Ok. Ya calculamos K sub A. Ahora nos vamos a calcular las tensiones efectivas. ¿Ya? ¿Cuáles tensiones efectivas se calculan primero? Bueno, primero hay que calcular la tensión efectiva vertical. En este caso, como ya hemos visto Rankine, calculamos, y como se trata de un solo estrato, se trata entonces básicamente de dos puntos. Punto 1 y el punto 2. No hay cambio de estratos, no hay nivel freático, por lo tanto no hay carga tampoco arriba, entonces se trata de un triángulo básicamente. Punto 1, punto 2. ¿Qué hay que calcular primero? Las tensiones efectivas verticales y luego pasar con el coeficiente activo, caso A, calculamos las tensiones efectivas horizontales. Entonces la tensión efectiva vertical para Z igual 0 es 0, obvio no hay carga. Y la tensión efectiva vertical para Z igual a 6, que es el punto 2, sería igual a su peso específico, en este caso peso específico seco, no hay nivel freático, por la altura H, y esto es igual a 108 kilonewton metros cuadrados. H, recordemos,
que se asume 6 metros. ¿Ya? Ahora, sigma B del Z6 da 108, pero sigma H' para un Z igual a 6, tenemos que es el mismo sigma B del Z igual a 6, o sea, el de arriba, a esto por K sub A, para transformarlo. Bueno, entonces me da que esto es 31,83 kilonewton metros al cuadrado. Por lo tanto, el empuje resulta ser empuje activo es igual al sigma H del Z igual a 6, o sea, del sigma H del punto 2, por H entre 2. Esto es el área de las tensiones efectivas horizontales. Y esto me da igual a 95,51 kilonewton metros. ¿Ya? Empuje activo para un ancho unitario. Bien, ya lo calculamos. Lo encerramos en rojo. Ya lo calculamos por ranking. Ahora nos vamos a Coulomb. Por Coulomb, como se tienen todos los datos, ocupamos las fórmulas. P1, en este caso, vendría siendo igual a tangente de phi menos alfa por ya va, aquí se multiplica igual por la cotangente de phi menos. Este es igual a 1,52. Por ya. Entonces, θ A siendo phi más el arco tangente C1 C2. Esto es 70. Ok, ya tenemos el θ A y el caso A. Como no quiero copiar esta fórmula gigante que copié, va a ser esta misma fórmula, ¿ya? Pero con los parámetros de la figura 3, o sea, el N es 0, alfa es 0, el phi es el mismo, 33, y ya, o sea, se hace la misma operación, ¿ya? Se mete otra vez en la calculadora. Entonces, caso A me da 0,124. Entonces, por lo tanto, el empuje que me da
va a ser igual a gamma D por K sub A. La fórmula del empuje activo. Y eso me da 85,85 kilonewton por metro. Bien, entonces ya tenemos la respuesta B del problema. Este es el ejercicio número 1. Bien, ahora vamos con el problema 2. El ejercicio número 2. Determinar la estabilidad estática del muro de la figura número 4. Figura número 4 es esta. Donde se muestra un muro de gravedad que se instalará en la zona costera, encontrándose totalmente sumergido. Debe reducir la resistencia pasiva en un 50%. Considerar el ángulo de fricción muro-suelo igual a phi tercios. ¿Ok? Para determinar el análisis estático, que es lo que nos piden determinar la estabilidad estática del muro, nosotros tenemos que encontrar las fuerzas resistentes y solicitantes. Porque primero definimos qué es una estabilidad estática. Estática es chequear, no, es encontrar por un momento, necesito buscar una información. Bien, determinar la estabilidad estática de un muro de contención es encontrar los factores de seguridad que tienen que ver con el muro. En este caso son dos, básicamente los importantes. El primero es el factor de seguridad al deslizamiento, que es igual a la sumatoria de las fuerzas resistentes entre la sumatoria de las fuerzas solicitantes. Y el segundo es el factor de seguridad al volcamiento, que es la sumatoria de momentos resistentes entre la sumatoria de los momentos solicitantes. Tenemos que hacer nosotros básicamente, tenemos que encontrar todas las fuerzas posibles que estén presentes en el muro. ¿Ok? Entonces para ello vamos a hacer un pequeño diagrama de cuerpo libre y vamos a pintar todo lo que esté presente. Lo pinto en rojo para diferenciar del dibujo original y no hacer esto dos veces. Primero tenemos el empuje activo. El empuje activo se encuentra en una inclinación con respecto a su horizontal de n más el ángulo de muro fricción. Ese es el ángulo que genera. ¿Ya? Luego tenemos como segundo protagonista el empuje pasivo, que viene siendo aquí debajo. Ese empuje pasivo, en este caso con respecto a la horizontal, vamos a tener el ángulo de fricción muro-suelo menos n. Esto ya nosotros lo habíamos hablado en la clase anterior, empuje de Coulomb y sus diferentes ubicaciones vectoriales. Como tercer protagonista tenemos el peso propio del muro, llamado W, que se orienta hacia abajo, producto de la gravedad. Por último, tenemos
la fuerza de roce, porque aquí abajo hay roce entre el muro y el suelo, fuerza de roce T. ¿Ya? Bien, entonces con esas fuerzas nosotros vamos a determinar la solicitante y la resistente. Recordemos que estos empujes activos y pasivos se tienen que descomponer en X y en Y. Entonces aquí estaríamos hablando de un empuje activo hacia abajo en Y y un empuje activo en X hacia la izquierda. Lo mismo hacemos con el empuje pasivo. El empuje pasivo aquí, pero en realidad tiene que ser descompuesto tanto en X como en Y de esta forma. Empuje pasivo en X, empuje pasivo en Y. No solamente nos conformamos con ello, sino que también tenemos que saber la ubicación con respecto a un pivote. En este caso el pivote va a ser el punto más alejado a la izquierda, el inferior del muro, llamado punto O. Sobre este punto vamos a ubicar lo que son los momentos volcantes y sobre la sumatoria de fuerzas en X y en Y, todo lo que son las fuerzas resistentes y solicitantes. Entonces vamos a empezar a calcular. Lo primero que tenemos que hacer es calcular los empujes. Entonces, calculamos empujes. Bien, ¿por qué método lo vamos a calcular? Obviamente estamos usando el método Coulomb, así que vámonos para el Coulomb de una vez. Pero ya ustedes saben por qué, porque el muro está inclinado, hay roce, bla, 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 bla. Ya, calculamos empujes, entonces tenemos que alfa igual a 0, el phi a usar es 31 grados, el ángulo de roce, los suelos es 31 entre 3, porque nos lo dice en el enunciado, es igual a 10,33 grados. Y el n viene siendo el arco tangente de 0,75 entre 5, 8,53 grados. Es decir, el n viene siendo el h, que mide 5, y este valor es 0,75. 0,75 más 1 más 0,75 te da 2,5 abajo. ¿Ok? Bien. Con estos valores, con estos 4 valores, nosotros calculamos A sub A, perdón. Obviamente no voy a copiar la fórmula, no terminamos hoy. Entonces, K sub A me va a dar igual a 0,359. Por lo tanto, el empuje activo de sub A viene siendo igual a un medio de gamma. En este caso vamos a usar el gamma húmedo por h cuadrado por K sub A. Recordemos que así el suelo esté sumergido, nosotros no usamos el gamma saturado, porque estamos calculando empuje de suelo, no empuje total, empuje solamente de suelo. Entonces tenemos que usar gamma húmedo, que viene siendo igual a gamma seco, perdón, al gamma saturado menos gamma W. ¿Ya? Entonces el gamma saturado nos lo dan y el gamma W también. Este gamma húmedo también, bueno, es más conocido como gamma boyante, ¿vale? Gamma B o gamma boyante. Yo lo llamo gamma húmedo, toda mi vida lo he llamado gamma húmedo, pero a ellos les gusta llamarlo así, gamma boyante, así que no hay problema. Lo podemos llamar gamma boyante también. Este valor es 20 menos 9,8 y eso es 10,2.
Pera manzana, obviamente, kilonewton, metros cúbicos. Esto parece un 12. Bueno, esto es una K. Kilonewton. Ya. En fin. Sustituyo. Cuando estoy calculando ahora mismo el empuje activo. El empuje activo viene siendo medio de 20 menos 9.8, que es 10,2, por la altura que es 5 por 0,359. El empuje activo me da 45,77 kilonewton metros cúbicos. Una vez que tenemos el empuje activo, tenemos que descomponerlo, ¿verdad? Porque tenemos el empuje activo, pero a mí me interesa sus componentes horizontales o vertical. Entonces, el EA sub X viene siendo empuje activo por el coseno. Recordemos que este ángulo es la colita de rabo más N. Entonces, el empuje en X, activo en X, sería el coseno de el ángulo de roce más N. Y eso viene siendo 45,773 por el coseno de 10,33 grados más 8,53 grados. Y eso es 43,31. Hacemos la misma operación, pero esta vez en vez de ser coseno, es seno, puesto que se encuentra en el cateto opuesto. $14,8 kilonewton metros. Una vez que obtuvimos el empuje activo o los empujes activos, tenemos que obtener los empujes pasivos. Entonces aquí calculamos empuje. Yo tenía que haber puesto acá, bueno, mira, ¿sabéis qué? Empuje activo, ya. Calculamos los empujes activos. Ahora, empuje pasivo. Con el empuje pasivo es lo mismo. El K sub P, cuando tenemos el ángulo, alfa, etcétera, etcétera, aquí el alfa es 0, porque mira, es horizontal esto, 0. Como se trata de limo arenoso, entonces es el mismo suelo, por lo tanto las mismas propiedades, gamma saturado, pi, C, lo mismo, pi 131 grados y C igual a 0. Entonces, como ya tenemos todos esos datos, el K sub P me da 3,562 con la fórmula de K sub P. Por lo tanto, el empuje pasivo es igual a un medio del gamma boyante por h al cuadrado por K sub P. Es decir, un medio de 20 menos 9,8 por 1.5 al cuadrado. Recordemos que el h del lado izquierdo es 1.5. Aquí está, 1.5. Por 3,56. El empuje pasivo da un total de 40,874 kilonewton metros al cubo. Entonces, hacemos lo mismo.
pasivo que proyectarse en y en x. El empuje pasivo en x viene siendo E sub p por coseno de ángulo de roce menos n. Esto ya está establecido, no hay que darle muchas vueltas a esto. Entonces esto, que es 40,874 por el coseno de 1033 grados menos 8,53 grados, es igual a 40,29. ¿Pera manzana? No. Kilonewton sobre metro. Y de su PY igual, lo mismo, pero esta vez con seno. Y eso me da 1,285 kilonewton metros. Perfecto. Ahora, como evidentemente estas fuerzas las vamos a tener que transformar en momentos, vamos a tener que calcular los puntos de aplicación de estas fuerzas en el muro. De estos empujes. En este caso, el muro, en el caso activo, digamos, tenemos aquí el muro. Estas fuerzas se ubican a h tercios de la altura, siendo esta la altura completa, la altura del muro. Entonces esto es E sub AX y esto es E sub AY. Lo que tenemos que hacer es ubicar, o sea, esta coordenada, pero en base al punto O. Entonces, en base al punto O, tenemos XA y tenemos YA. ¿Ok? XA es igual al ancho de abajo, llamémoslo, o sea, bueno, esto llamémoslo de ancho completo, hay que llamarlo B1. Este ángulo es N, ¿ya? El mismo ángulo de siempre del muro, inclinado. Entonces, el XA viene siendo B1 menos H tercios por la tangente de N. ¿Por qué H tercios? Porque el empuje va a actuar de una forma triangular, ¿ya? Entonces, el triángulo, o sea, la fuerza de un triángulo siempre se ubica a un tercio de su lado mayor. Un tercio en este caso de L, o sea, de la longitud inclinada. Cuando lo descomponemos, se mantiene lo mismo. Así que en este caso sería un tercio de H de la altura, ¿vale? Así que de ahí es que sale un tercio, o sea, esto se respeta y ya está. O sea, se respeta para cualquier ejercicio. No es que este es un caso especial, no, se respeta y ya está, ¿vale? Entonces, XA viene siendo igual a B1 menos, no me estoy deteniendo mucho en las explicaciones para poder avanzar en el ejercicio porque nos falta. ¿Vale? Estos problemas geométricos
Son fáciles y ustedes mismos los pueden checar después en sus casas. Bueno, en fin, XA es igual a B1 menos H tercio por tangente de N. Esto es igual a 2,25 metros. Luego tenemos Y sub A. Y sub A es igual a H tercios, el cual es igual a 5 tercios, el cual es igual a 1,67 metros. Entonces ya tenemos XA y Y sub A. Por lo tanto ya sabemos el momento que genera eso es el empuje activo en X y en Y con respecto al pivote 0. Bien. Ese es el caso activo. Veamos por acá. Ahora vámonos para el caso E sub P. Aquí es lo mismo. Las fuerzas proyectadas, que vienen siendo esta y esta, E sub PI y E sub PX, están ubicadas a H tercio, o H, la altura de la parte izquierda del muro. Y este, lo mismo, el ángulo N. Por lo tanto, este es el punto O. El punto O. Así que hay que averiguar esta coordenada en X y esta Y, ¿ya? Para averiguar este punto sobre O. Averiguando, tenemos que XP es igual a H tercios por la tangente de N. XP es, o sea, ese ángulo, o sea, ese triangulito rojo que pinté, lo voy a pintar aquí en grande también. ¿Ya? Esto es X, o sea, esto es 0, que este es el punto. Esto es XP y esto es YP. Para que sepan, ¿no? Y este es el punto donde se aplican las fuerzas. Ese es el punto donde se aplican las fuerzas. Ya, entonces XP viene siendo H tercio por la tangente de N. Y esto me da que XP es igual a 0,075 metros. Y YP es igual a H minúscula tercios. Esto es igual a 1,53 y esto es igual a 0,5 metros. ¿Ya? Entonces ya tenemos los empujes activo y pasivo en sus respectivas localizaciones. Ahora vamos con el peso. Peso del muro. Peso del muro es la multiplicación del área del muro por su respectivo peso específico, en este caso el hormigón, que sería el área del muro, es el ancho 1 más el ancho 2, entre 2, por la altura, este ya es el área del trapecio, por el peso específico del hormigón, y esto se traduce en 2,5 más 1 entre 2 por 5 por 25 es igual a 218,75 kilonewton por metro. La ubicación del peso está en la mitad, así que podríamos decir que X del peso es igual a 2,5 entre 2 a 25. Bien,
Ahora nos vamos con las fuerzas de agua. Las fuerzas del agua. Aquí hay que prestar bastante atención. Bueno, simplemente entender la temática del problema. Que voy a dibujar otra vez el muro. Voy a dibujar el muro. Ya bueno. Entonces nos proponemos a dibujar lo que es el agua. Como el muro está sumergido por ambos lados completamente, vamos a tener unas cargas importantes de agua que tenemos que incluir. Sobre el muro, como el muro está inclinado para ambos lados y es igual, o sea, la inclinación es igual para ambos lados, o sea, este ángulo N se repite acá. Como está inclinado para ambos lados, vamos a tener una carga importante de agua sobre esta pared inclinada en su componente vertical. Esta misma pared se repite en el lado izquierdo. Y también, como está sumergido, vamos a tener una pared de agua que está empujando en el lado derecho, empujando de derecha a izquierda al muro, pero que también se repite, como tenemos las mismas configuraciones geométricas, se repite de igual forma en el lado izquierdo. Aparte de ello, al ser completamente sumergido, vamos a tener una presión hidrostática en la parte de abajo. Todo es presión hidrostática, ¿vale? Vamos a tener también una presión hidrostática en la parte de abajo. Y básicamente estoy diciendo que estos 5, 1, 2, 3, 4, estos 5 cargas de agua son las que van a estar afectando el muro. Ahora, si yo llamase esta como carga 1, carga 2, perdón, carga 2 aquí, carga 3, carga 4 y carga 5, yo me voy a conseguir que la carga 2 se va a anular con la carga 4, porque están en direcciones opuestas, que se confrontan entre sí y tienen la misma magnitud ambas, porque el muro, repito, tiene la misma inclinación en ambos lados y la altura en ambos lados. Lo que definitivamente no puede ignorarse es que 1, 5 y 3 son diferentes. O sea, 1 es igual a 5, pero no se anulan entre sí. Y 3 es diferente a 1 y a 5. Entonces solamente vamos a tomar en cuenta para el análisis 1, 3 y 5. ¿Ok? Empezamos con 1. En 1 tenemos esto. Que es este triángulo. El EW1 viene siendo 9.8 por 5 igual a 49 kilonewton metros cuadrados. Ese es el empuje del agua en 1. Y déjenme explicarle algo porque yo sé que esto va a generar dudas. Lo pinto en verde. En este punto, llamado A, la presión del agua es 0.
porque el gamma del agua por la altura, en este caso la altura se interpreta como 0, aquí es 0. Pero en este punto B, el gamma del agua se multiplica por la altura completa, que es 5. Aquí la altura es 0. Pero aquí B, porque recuerden que esto es un proyectado, B toca con este punto y este punto, el H es 5. ¿Vale? Por eso es que en el triángulo este valor del agua en este punto es gamma W por H, que es 5. ¿Ya? Y en este punto es 0. Lo mismo vamos a hacer con todos los demás. ¿Vale? Entonces aquí tenemos 49 a 0. ¿En dónde se ubica esta famosa fuerza EW1? Bueno, ya les dije, se ubica a 1/3 del lado más fuerte del triángulo. Y esto, si nosotros tenemos que el triángulo tiene como base 0,75, entonces esta se ubicará a 0,50 del lado más débil y 0,25 del lado más fuerte. Finalmente, EW1 es igual a 1/2 por 49 por 0,75. A ver, esta es la presión del agua. En este lado del triángulo la presión es 49, ¿ya? La presión del agua. Y aquí es 0, pero el empuje del agua es el área del triángulo, ¿ya? Entonces, ¿qué es? La base, que es 0,75, por la altura, que es 49, que es la presión del agua, en ese punto, entre 2. Entonces esto me da 18,37 kilonewton entre metros. La ubicación en X y en Y de ese agua 1, en X viene siendo 0,75 más 1 más 0,5. Esto va a dar igual a 2,25 metros. Y en Y es 5/3, 1,67 metros. ¿Qué pasa? Que la fuerza está ubicada acá, al menos en X. Lo voy a hacer en X. Entonces yo tengo que sumar esto, que es 0,50, más el ancho del muro, que es 1, más completamente esto, que es 0,75. Entonces, porque acuérdense que el pivote está de este lado. Ese es el pivote. ¿Ya? Entonces, para el pivote estamos localizados, esa fuerza EW1 a 2,25 metros en X. Y en Y es más fácil, o sea, es el H tercios, ¿no? H tercios que está como por acá, es 5/3. Bueno, ya tenemos EW1. Vámonos con 2. Bueno, en este caso no es 2, sino 3, porque 2 se elimina con el 4. Aquí, el mismo análisis que en 1, tenemos rectángulo. Entonces, en este punto, ¿cuánto es la presión? ¿Y cuánto es la presión acá? Como ambos están sumergidos a la misma altura, entonces sería el gamma W por H, y aquí gamma W por H. Entonces, 49 de este lado y 49 de este lado. Por lo tanto, el EW3 es el área del rectángulo, que es 49 por el ancho, que es el ancho de abajo, que es 2,5 metros. Eso es igual a 122,50 kilonewton sobre metros. Después viene, tenemos que hallar la ubicación de esa fuerza
medio. Entonces, en X, con respecto al pivote, viene siendo el ancho del muro entre 2. 2,5 entre 2. 1,25 metros. Y el YW3 es igual a 0 porque está ubicada, o sea, prácticamente en el mismo eje Y del pivote, ¿ya? Ahora vámonos con 5. Con 5 es lo mismo que 1. El mismo análisis, el mismo todo, triángulo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo único que voy a hacer será copiar las distancias, esquema, y ya está. Entonces, EW5 me da 18,37 newton sobre metros. El XW5 me da 0,25 metros. Y el YW5 me da 5 tercios, 1,67. Bien. Ahora que tenemos todos los empujes, fuerzas, etcétera, yo necesito conocer, o sea, si nosotros tenemos el muro, ¿tá? Y nosotros tenemos infinidades de fuerzas que influyen, por ejemplo, los empujes activos, EAY, EAX, tenemos el peso, pues de este lado, tenemos el sub X y tenemos en el sub Y. Y tenemos también el agua de arriba, EW1, EW2, perdón, 5, creo, 5, y EW3. Tenemos todas estas fuerzas. ¿Qué tenemos que hallar nosotros? Tenemos que hallar lo que realmente va a hacer que nuestro muro resista, ¿ya? Y una de las fuerzas que va a hacer que nuestro muro resista, porque todas estas son fuerzas actuantes, recordemos, el peso es algo que actúa, los empujes activos y pasivos son cosas que actúan. Ya, el agua también actúa. Que una resta o que otra suma es indiferente. El empuje pasivo actúa como una fuerza reaccionaria, es indiferente porque es algo externo. Pero lo que realmente va a hacer que nuestro muro ofrezca resistencia es una fuerza llamada fuerza de roce que se ubica en la parte inferior del muro, que es donde hace contacto muro con suelo. Esa fuerza de roce tenemos que buscarla. ¿Y cómo la buscamos? Bueno, la buscamos de la siguiente forma. Primero, hacemos que aquí exista una normal, porque no hay una fuerza de roce sin una normal, y no hay una normal sin una fuerza de roce. Entonces, tenemos ya que viene siendo como la conclusión o la fuerza que le falta para que todo esté en equilibrio en el eje normal al muro, en el eje Y. Entonces la normal puede interpretarse como igual al peso más toda la fuerza, suma o resta, pero todas las fuerzas en Y. Más EW1, más EW5, más EAY, menos EW3, menos EPY, ¿vale? Entonces, esa normal, como dato, viene siendo igual a 146,51 kilonewton por metro, ¿ya? Bien, entonces, una vez que nosotros tenemos la normal, tenemos que buscar la fuerza de roce. La fuerza de roce, T o tau, como lo quieran llamar, viene siendo igual a N por la tangente de el ángulo de fricción.
de ese suelo. Pero el ángulo de fricción de ese suelo no es el ángulo de fricción de, creo que de los 31 grados, algo así. O sea, no es este no es este, porque el muro está haciendo contacto es con este suelo llamado limo, no con el limo arenoso, ¿vale? Entonces el ángulo que tenemos que usar es el de 28 grados. Entonces la normal es 146,51 por la tangente de 28 grados. De 28 grados. Y eso es igual a 77,90 kilonewton sobre metros. Fuerza de roce es 77 kilonewton sobre metros. ¿Saben qué? Me estoy dando cuenta, me acabo de acordar que esto, como es una fuerza, no podemos llamarlo Tao. Tao viene siendo como la presión, o sea, como la tensión de roce, no la fuerza. Entonces llamémoslo como es, como lo tiene el profesor, que es T, ¿vale? T. Tao dejémoslo como para la, o sea, Tao es la nomenclatura del esfuerzo y T de la fuerza, de roce. ¿Ya? Bien, entonces la fuerza de roce me da 77,90. Ahora que se tienen todas las fuerzas y tenemos toda la ubicación de esas fuerzas, podemos definir finalmente lo que nos preguntan, que son los factores de seguridad al deslizamiento y al volcamiento. Entonces empezamos con el factor de seguridad al deslizamiento. El factor de seguridad al deslizamiento viene siendo igual a la fuerza resistente, que viene siendo el T, entre las fuerzas solicitantes, que viene siendo EAX, EPX. Este último lo voy a reducir a un 50% porque me lo piden en el enunciado. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Yo estoy dividiendo la resistente entre las solicitantes. ¿Ya? Aquí, ¿quiénes resisten? Bueno, aquí le puse... Ya, pues, sí. Ya, ¿quiénes son las fuerzas resistentes en el deslizamiento? Deslizamiento, ¿a dónde desliza? ¿En vertical desliza el muro? No, desliza en horizontal. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que yo voy a tomar en cuenta en el análisis del factor de seguridad del deslizamiento? Las fuerzas horizontales. Entonces, ¿quiénes son las que actúan? Bueno, el empuje activo, el empuje pasivo, a pesar de que ayude, actúa, empuje pasivo porque algo externo. ¿Y quiénes son las reacciones? El T, que es la fuerza de roce. Entonces, la resistente es la fuerza de roce y la solicitante los empujes activos y pasivos. Como no hay agua en dirección horizontal, o sea, había, pero se anulan, no se toman en cuenta. Entonces, queda esto así. Esto finalmente, si yo le echo número, va a quedar así: 77,90 entre 40,30 y 43,31 menos 40,29 por 0,5 igual a 3,36. Entonces el factor de seguridad al deslizamiento, bueno, lo voy a poner aquí abajo. El factor de seguridad deslizamiento da 3,36. Y así resolvemos una de las dos preguntas que nos están pidiendo. En realidad es una sola, pero saben que son dos factores. Bueno, ahora viene el volcamiento. El factor de seguridad al volcamiento. Calculamos entonces los momentos resistentes. Los momentos que se resisten
en este caso, con el pivote 0, ¿ya? Lo que se resiste, o sea, el muro está así, pero el muro, la única forma de que el muro se voltee es si él gira para este lado, ¿entendés? O sea, no puede girar para el lado contrario porque hay suelo, o sea, no tiene ningún sentido, entonces tiene que girar para el lado, para el sentido antihorario, ¿ya? Así que todas las fuerzas que contribuyan a ese movimiento antihorario van a ser solicitantes y todas las que opongan a ese sentido van a ser resistentes. Entonces las fuerzas o sea, los momentos resistentes van a ser el momento del peso, el momento del agua 1, o sea, en azul voy a pintar el del peso, el del agua 1, el EAY es resistente. Me parece que el el EW5 también es resistente. Y el SUPX también es resistente, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Sí, esos 5 son resistentes. Ahora en rojo, no, en rojo no, en verde. En verde voy a pintar las que son solicitantes. ¿Cuáles son solicitantes? Bueno, el EPY es solicitante, el EAX es solicitante, el EW3 es solicitante. ¿Ya? Entonces tenemos 5 versus 3. Bueno, momento resistente. Sería peso por su respectivo brazo B1 entre más el empuje activo en Y por su respectivo brazo XA, más el empuje del agua 1 por su respectivo brazo XW1, más el empuje W5 por su respectivo brazo XW5. Y finalmente sumamos el empuje pasivo en X por su brazo YP. Gente, igual 8, 25. Espérate. Eso me daba 18, Bien, los momentos resistentes, la sumatoria de ellos va a dar 372,82 kilonewton. Los momentos solicitantes, sabemos que son 3 y X y A más el BB3, B3 más EPY por YP. Bien, este último, incluyendo todo, da 225,46 kilonewton.
Finalmente, el factor de seguridad al volcamiento sería momentos resistentes en momentos solicitantes, y eso va a dar igual 372,82 entre 225,46 y me da igual a 1,65. Finalmente, llegamos al final del ejercicio y respondimos las preguntas. Bueno, señores, estos son los dos ejercicios de Coulomb que ejercemos como práctica. Como no hay casi ejercicios de estos, pienso que con esto, aprendiéndose esto, van bien. Hay uno más que había conseguido por ahí que era de demostración, pero es increíblemente largo. Quizás en otra clase lo demos. Pero bueno, eso es todo lo que tenemos. Así que la próxima clase viene empuje sísmico, Mononove Okabe, método Mononove Okabe. Y bueno, seguimos adelante. Gracias y espero que cualquier duda me la comenten y ahí la resolvemos. Hasta luego.